Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá les vamos a ver hoy lo que es el teorema del seno y lo que es el teorema del coseno. Nos va a servir para resolver triángulos oblicuángulos, perdón. Nosotros anteriormente habíamos visto en nuestra primera clase y en las clases anteriores, habíamos visto triángulos rectángulos, o sea que tenían un triángulo con un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿sí? No vamos a tener un triángulo con un ángulo de 90 grados, sino un ángulo, digamos, de menor a 90 o mayor a 90, ¿sí? ¿Está bien? Los tres ángulos. Entonces, yo en la plataforma subí la teoría del teorema del seno, o sea, la fórmula que van a tener que usar, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Y la del coseno, que si bajamos un poquito más, acá tenemos un ejemplo, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? El teorema del coseno, ¿está bien? Toda esta teoría tiene que estar copiada en la carpeta, ¿sí? Aunque sean las fórmulas y los ejemplos. Así podemos hacer las actividades. ¿Estamos? Bien, entonces tenemos el teorema del coseno y el teorema del seno. Vamos a empezar con el teorema del seno. ¿Para qué nos va a servir el teorema del seno? Para poder calcular ángulos y lados del triángulo que no sea rectángulo, ¿sí? ¿Está bien? Lo que nos dice acá que los tres lados son proporcionales a los tres ángulos, ¿sí? La formulita es esta. Entonces, nosotros tenemos la formulita que es un triángulo. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, ¿sí? Dice, sea un triángulo de lado conocido, en este caso dice que vale 8 centímetros el lado B, ¿sí? Y dos ángulos conocidos que sería el B, el 85, ¿sí? El beta, ¿sí? En este caso que es el de acá arriba, y el ángulo C, que es el que está acá abajo, que vale 60 grados. Entonces, nosotros tenemos, dice calcular los lados A y C y el ángulo A, desconocido gracias al teorema del seno. En este caso nos indica qué es lo que tenemos en particularidad en el teorema del seno. Es que voy a necesitar más ángulos, ¿sí? Está bien, que lados, ¿sí? ¿Por qué en ese caso tenemos eso? Porque nosotros tenemos, fíjense en la fórmula que nosotros tenemos, es, ¿sí? Mayor cantidad de lados que nosotros tenemos que poner, perdón, de ángulos que nosotros tenemos que poner que los lados. ¿Cómo calculamos el tercer lado? Bastante simple. La suma de los tres ángulos interiores es de 180, ¿sí? Nosotros tenemos dos lados que vale 85, perdón, ángulos, 85 y 60. Se lo restamos a 180 y es 35. Eso ya lo vieron para razones trigonométricas que vimos al principio. Bien. Y se obtiene que el ángulo A vale 35. Bien. Ahora nos pide calcular A y C. Ahora igual lo vamos a hacer en un ejemplo distinto, ¿sí? Dice, la forma del teorema del seno tenemos el A, el lado A, es, ¿sí? Proporcional, ¿sí? Al ángulo opuesto. Siempre es opuesto el lado A que tenemos acá, ¿sí? Vamos a poner acá, vamos a poner un color, total, no pasa nada, ¿sí? Este es opuesto a el lado que tenemos ahí, ¿sí? Después, el lado C es opuesto al ángulo C, que vale 60 grados. Y por último, el lado B es opuesto a el ángulo de 85 grados, ¿sí? Tenemos todos los ángulos calculados, porque uno vale 35, que es el lado A, este vale 35 grados, que lo calculábamos haciendo la resta de 180, porque tenemos dos ángulos, ¿sí? Y le restamos 180 y me va a dar ese ángulo. Bien. ¿Cómo hacemos la fórmula del seno? Dijimos que el lado A, ¿sí? Que es este que tenemos acá, perdón, es opuesto al ángulo de 35. Y como es el teorema del seno, vamos a usar el seno. Es A sobre el seno de 35, va a ser igual a 8 dividido el seno de 85, que es el opuesto al lado B, y es igual a C dividido el seno de 60. Lo que hacemos es tomar siempre de a 2. Si yo quiero calcular el lado A,
Voy a tomar estos dos. ¿Por qué tomo estos dos? Porque tengo el 8 y el 85 para poder hacer la cuenta y este también. Y después puedo tomar en otra cuenta, voy a tomar el mismo 8 porque es el dato concreto que me está dando. ¿Sí? Este y este que tenemos acá. ¿Está bien? Bien. Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Dijimos que tomábamos esos dos. Bárbaro. Borramos, así podemos seguir. Entonces, lo que hacemos es, para mostrarle lo que hace, agarramos estos dos nada más, que tenemos acá, ¿sí? Y lo que hacemos es poner el seno de 35 pasa multiplicando al 8, ¿sí? Y hago la cuenta directamente en la calculadora y lo tengo. Una vez que tengo eso, hago la misma cuenta pero con el otro lado. O sea, voy a agarrar, ¿sí?, esta parte y hacemos la misma cuenta. ¿Qué voy a hacer? El seno de 60 que está dividiendo a la x o a la c pasa multiplicando para el otro lado y hago la cuenta. ¿Sí? Ese sería el teorema del seno y del coseno. En este caso, del seno solo. ¿Para qué me va a servir este teorema? Para poder calcular lo que es ángulos y lados. ¿Sí? Esto es un poco de teoría. Vamos a resolver los ejercicios, aunque es un ejemplo de los que teníamos nosotros. ¿Qué es lo que necesito para poder aplicar este teorema? Necesito más cantidad de lados, de ángulos que de lados. Pero no quiere decir que no me sirva para calcular ángulos también. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Sigamos. Bien. Vamos a nuestro ejemplo de la carpeta. ¿Sí? Yo ya lo tengo preparado. ¿Sí? Es el primer ejercicio que ustedes tienen para hacer en la carpeta. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me dice? Dice, en el siguiente triángulo, el lado A vale 8 centímetros y el lado B vale 7 centímetros. Calcular cuánto mide el ángulo beta, sabiendo que el ángulo mide 45 grados. Tengo un solo ángulo, ¿sí? Y tengo dos lados. Utilizando este teorema del seno, voy a calcular el ángulo beta. ¿Por qué utilizo este? Porque es el único que conozco hasta ahora. Ahora después vamos a ver el teorema del coseno, ¿por qué no lo podía haber utilizado acá? ¿Sí? ¿Cómo es que utilizo este teorema? Entonces, lo que primero copio es la formulita. Nosotros ya la tenemos acá copiada. Dice el lado A sobre el seno de alfa, el lado B seno de beta, el lado C seno de gamma. Perdón. Lo que tenemos que hacer es ubicar los lados primero y después copiar los ángulos que son opuestos. Entonces, yo tengo el lado A que vale 8 centímetros. ¿Sí? Sobre el seno opuesto a los 8 centímetros. Yo tengo los 8 acá. ¿Sí? El opuesto es el ángulo de 45 grados. Entonces acá pongo 45 grados. Va a ser igual. El lado C no lo tengo, o sea que no lo puedo utilizar, ¿sí? Y el ángulo C tampoco lo tengo. Entonces voy a utilizar el B, que vale 7 centímetros, y abajo voy a poner el beta, que es la incógnita que tengo que encontrar. Voy a borrar ese 4, porque no me gusta, ¿sí? Y voy a tratar de hacer lo mejor posible. Sepan disculparme, que lleva bastante tiempo, wow, no salió igual. Eso es la tablet que tengo. Bien. Entonces tenemos esta parte que es un número, el seno de 45, lo calculamos con la calculadora, lo mismo que hacíamos con razones trigonométricas, hacemos lo mismo en este caso, ¿sí? Y después voy a despejar lo que es este seno de beta, ¿sí? Entonces hacemos 8 dividido el seno de 45,
Hago la cuenta, sería 8 en este caso. Seno de 45 es un número, agarro la calculadora, está bien, pongo seno 45, me queda que vale 0,70, ¿sí? Siempre utilizo dos decimales y redondeo siempre utilizando dos decimales. Y ahora lo que hago es multiplicar cruzado, como teníamos en las proporciones que vimos el año pasado, que multiplicábamos cruzado y después despejábamos. Bien, entonces tenemos, acá voy a multiplicar cruzado, voy a tener el 8 por el seno de beta, tener 7 por 0,70. Y voy haciendo la cuenta, ¿sí? Después este 8 lo paso dividiendo, acá me va a quedar 7 por la cuenta esta, me va a quedar 4, y acá me queda 4,94, no importa decimales más, decimales menos, el 8 lo paso dividiendo, y después, como hacíamos con razones trigonométricas, es que pasábamos, decíamos, el arco seno de, hago la cuenta, ¿sí? En este caso me va a aparecer 4,49 dividido 8. Entonces pongo shift, ¿sí? Seno, me va a aparecer el seno así en la calculadora, está bien, esto es lo que me va a aparecer en la calculadora, y, perdón, vamos a borrar acá un poquito, así lo dibujamos mejor, sepan disculpar, entonces pongo beta es igual a arco seno de 4,94 dividido 8. ¿Sí? En la calculadora poníamos shift seno y ahí pongo 4,49 dividido 8. Apretamos el igual, ¿sí? Y la tecla de grados, minutos y segundos. O sea, después de apretar el igual, apretamos la tecla que dice grados, minutos y segundos. ¿Sí? ¿Está bien? Para que me dé los ángulos. Una vez que tenemos los ángulos, ¿sí? Me queda que esto vale 34 grados, 8 minutos y 32,24 segundos. ¿Sí? Y ahí tenemos el primer ejercicio.